hermano, que este hombre llamado Nerón llega al trono en el año 54. Llega al trono en el año 54, no era hijo directo de Claudio, sino que era el hijo de su esposa. Y la mamá de Nerón era pero terrible, o sea, era una mujer sumamente manipuladora. Digamos, usted estudie cuando quiera la historia, la mujer era pero terrible, hizo toda una trama, porque Claudio tenía hijos también, pero la mujer hizo una triquiñuela ahí y al final quedó Nerón allí ocupando el trono. Y saque la cuenta que él asume en el año 54. Y su reinado duró hasta el año 68, 14 años. Pero 14 años, hermano, que hizo un daño pero tremendo. No solamente a los cristianos, sino que a los ciudadanos romanos en general. Era tal el odio de Nerón hacia los cristianos que él asume el trono en el año 54 y 10 años después, en el año 64, él incendia Roma y le echa la culpa, ¿sabe a quiénes? A los cristianos. ¿Por qué hizo eso? Para despertar el odio, el resentimiento, el rencor en los romanos hacia los cristianos. O sea, ¿quién obró en ese plan, en esa mente? Indudablemente que Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces Nerón representa al líder, digamos, al rey, al presidente, al político que odia la fe cristiana, que la odia pero fuertemente. Si usted ve los regímenes totalitarios, tanto en China como en Norcorea, o en algunos países, digamos, o en la mayoría de los países musulmanes, usted va a ver que hay una animadversión, hay un odio tremendo, no hacia cualquier creencia, hacia el cristianismo, en específico hacia los evangélicos. ¿Quién provoca ese odio? El diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo trabaja en esas personas. Entonces Pablo, al escribir esta carta, al hacer esta síntesis teológica, oye, tremendo, hermano, porque Pablo sabía que iba a enviar una carta a un lugar donde había todo un sistema político, religioso, politeísta, que odiaba la fe cristiana. Y una de las cosas que más incomodaba al Imperio Romano era que la fe cristiana era incluso mucho más radical, tenía mucho más solidez, más firmeza, que incluso que el mismo judaísmo. Salvador, Dios. Los judíos de repente se tenían que llegar a algunos arreglos para poder desarrollar su creencia dentro del Imperio Romano. Ellos lo hacían. Tal vez alguien pregunte, ¿y los musulmanes? No, si los musulmanes como confesión de fe aún no emergían. Ellos emergieron por ahí por el siglo VI después de Cristo, o sea, bastantes siglos después. Entonces, ¿cuál era el problema de los romanos con los cristianos? Que los cristianos no transaban, los cristianos no llegaban a acuerdos. Sino que el cristiano le decía, esta es mi creencia, esta es mi convicción, esta es mi fe, y de aquí yo no me muevo, de aquí yo no transo. En el Imperio Romano se llevaba practicando el aborto, pero ya décadas, y se practicaba libremente. De hecho, esto está constatado. Hay un libro que yo hace mucho tiempo atrás me leí, que se lo animo a que puedan leerlo, que se llama El legado del cristianismo en la cultura occidental. Y se narra allí, entre otras cosas, que por ejemplo habían, digamos, acueductos donde se supone que tenía que pasar agua, pero de repente eso se tapaba. ¿Y sabe con qué se tapaba? Con los fetos que lanzaban allí porque las mujeres abortaban. Bendito sea Dios. Un romano esperaba tener básicamente hijos hombres, y si tenía una hija, aceptaban a la primera hija mujer, pero si ya venía una segunda, una tercera, por lo general la abortaban y la lanzaban allí nomás
a esos acueductos. Entonces para los romanos era común, para los cristianos no era común. Para todos era común, pero el cristiano decía, no, eso está contra la ley de Dios. Eso está contra la palabra de Dios. Y todo eso fue minando la relación entre los que adoraban a Atena, a Zeus, a Diana y a todos estos dioses que tenían los romanos. A los cristianos, ¿saben cómo los trataban? De intolerantes, de intransigentes, de personas que no eran dadas al diálogo. Es que lo que pasa es que los cristianos no transaban la palabra de Dios. Entonces Pablo tiene que enviar esta misiva para fortalecer la fe de los cristianos en Roma. Porque eran continuamente asediados por el Imperio Romano. ¿Para qué? Para transar. Bendito sea Dios. Y otros, ¿qué es lo que hacían? Mejor nos quedamos calladitos. No transamos, no toleramos, pero mejor guardamos distancia. No nos metamos en ningún conflicto. Y cuando nos pidan la opinión, no opinemos. Pero el apóstol Pablo no era de esa idea. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo con eso de mejor nos quedamos calladitos. Y es en ese contexto que Pablo aquí en Romanos capítulo 10 comienza a hablar acerca de cómo Dios fue usando a hombres de Dios, como el caso de Moisés, primeramente menciona acá, y luego menciona a Isaías, y menciona que tanto Moisés como Isaías, cuando llevaron la palabra al pueblo de Dios, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Dios, en ese caso Israel? No recibió la palabra de ellos. ¿Se acuerdan cómo se levantaron contra Moisés en el desierto? En vez de haber dicho, ya no somos esclavos, gloria a Dios, Dios usaste hombre de Dios. Es verdad que digamos, andamos por este desierto, no tenemos comodidades, pero somos libres, vamos a la tierra prometida. No dijeron eso. ¿Qué es lo que decían ellos? ¡Ay, cómo sería volver a Egipto! Y en ese delirio que ellos muchas veces sostenían, ellos decían, allá en Egipto vivíamos bien y eran esclavos. Vivíamos bien y se acordaban de cosas que casi nunca comían. De sandía, de melones, de tomates, cosas que comían los egipcios, que ellos puro miraban. Porque así es la gente. La gente se acuerda que lo pasó tan bien en el mundo y anhelan volver al mundo, siendo que en el mundo, pero barrieron con ellos. ¡Qué tremendo! Entonces Moisés fue resistido. Por eso se levantó un Coré. Por eso se levantó un Datán, un Abirán. Por eso se levantó gente, porque no querían seguir el liderazgo de Moisés. Por otro lado, el profeta Isaías también fue resistido. A tal punto que incluso la tradición judía sostiene que a Isaías lo mataron y lo partieron por la mitad. Imagínate qué terrible. Entonces, el apóstol Pablo escribe este capítulo 10, dando a entender que los hombres de Dios siempre han sido resistidos. Pero el hombre de Dios, y cuando decimos hombre de Dios nos referimos también a mujeres de Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios, por más que sea resistido, ese hombre de Dios y esa mujer de Dios como Moisés y como Isaías, tiene que decir la verdad aunque no la quieran escuchar. Bendito sea Dios para siempre. O sea, Pablo usa este hecho histórico para decirle a los hermanos cristianos que estaban en Roma, para decirle, miren, a ustedes tal vez tampoco les van a recibir, porque si ni los mismos israelitas le recibieron a Moisés, si los mismos israelitas no le recibieron a Isaías, tal vez a ustedes no les van a recibir en el Imperio Romano, pero ustedes no tienen que transar, ustedes tienen que decir la verdad de Dios, aunque no les quieran recibir. ¡Qué tremendo! Y capta como dice acá el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bendito sea Dios. O sea, si el mismo pueblo de Israel había sido tosudo, obcecado, rebelde,
¿Cuánto más tal vez iban a ser los mismos romanos que venían de una cultura, de un trasfondo pagano o anticristiano? Pero ¿qué es lo que le da a entender Pablo? Ustedes tienen que ser igual, firmes en este contexto. Bendito sea Dios para siempre. En este tiempo, mis amados hermanos, donde hay un relativismo acerca de la verdad, donde se relativiza la verdad, donde se relativiza por implicancia la ética, la moral, donde se va relativizando los conceptos, donde la gente dice lo que es verdad para ti, tal vez mentira para mí, y se trata de relativizar la verdad. Nosotros los cristianos de acá de Chile y del mundo, así como los cristianos a los que le escribe el apóstol Pablo, tenemos que ponernos firmes en la verdad del evangelio. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Cuánta gente de repente se va cambiando de creencia? Un tiempo son evangélicos, otros tiempos son testigos de Jehová, se van a los mormones, se hacen agnósticos, después se hacen católicos, después dicen que son escépticos. Andan así saltando, hermano, como Santamonte. No tienen convicciones. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Saquen la cuenta que en el mundo hay sobre 8 billones de personas. Billones de personas. Ya hay 1 billón de personas que corresponden a los musulmanes. Hay cerca de 800 mil millones de personas católicas y así hay budistas, hinduistas. Y saque la cuenta usted que un porcentaje no tan extenso se declara cristiano evangélico. Se cumple lo que dice la Biblia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El problema es que los que son escogidos, en el sentido que siguen a Cristo, muchas veces esa persona no tiene las convicciones que tuvo Moisés, que tuvo Isaías y que tuvo también el apóstol Pablo. Bendito sea Dios para siempre. Qué tremendo, hermano, es hallarnos en este contexto tan extraordinario, donde las personas ya no tienen convicciones. No hay convicciones, no hay seguridad. Gente que tranza rápidamente. La presión del resto, la presión del curso de la universidad, la presión del colegio, la presión del instituto, la presión de la familia, la presión social, el entorno. Hoy hay gente que en base al entorno ven si dicen o no que son cristianos o lisa y llanamente se dejan influenciar. Qué tremendo. Mira cómo dice aquí el texto. E Isaías dice resueltamente. Mira la palabra que ocupa, resueltamente. La 1909 traduce, la Reina Valera 1909 traduce de manera más literal. E Isaías determinadamente dice, determinadamente. Es decir, Moisés, Isaías, Pablo, los profetas de Dios, cuando hablaban de parte de Dios al pueblo, hablaban, ¿sabe cómo? Con determinación. Qué tremendo, hermano. Determinación. La Biblia de las Américas traduce este texto en los siguientes términos. Resueltamente traduce la 60, la 1909 determinadamente. Y la Biblia de las Américas traduce e Isaías es muy osado, osado. También podría haberse traducido e Isaías osadamente. Bendito sea el Señor. O sea, ¿cómo era Isaías? Isaías cuando hablaba de Dios, Isaías cuando predicaba la palabra, Isaías cuando profetizaba, no andaba tiritándole la pera, no andaba con inseguridad, no andaba dudando. El profeta de Dios hablaba con determinación, hablaba con osadía la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Hoy queremos volver a ver a esos cristianos que hablaban con determinación, con osadía.
Oye, hay gente que tiene temor de hablar en la casa, en el trabajo, en la universidad. Son los cristianos Nicodemo del siglo XXI. Van a buscar de Dios secretamente. Quieren buscar de Dios, quieren tener comunión con Cristo secretamente. Nadie sabe que quieren buscar a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Impresionante. Nótese, el texto dice que él habló osadamente. No dice simplemente que él pensó osadamente. Porque hay gente que piensa con osadía, que piensa con determinación, pero no se atreve a exteriorizar lo que piensa. No se atreve a decir lo que piensa. ¿Cuánta gente que de repente sufre una tremenda impotencia? Están en el trabajo, están en la universidad, están en la casa y de repente se está hablando un X tema y ese tema está directa o indirectamente relacionado con la Biblia, pero resulta que todos opinan y él o ella, el cristiano, muchas veces donde no es osado, donde no tiene determinación, pero internamente tiene una convicción, oye, le gustaría hablar. Hoy piensa, yo le diría esto, yo le diría esto, yo le diría que están equivocados en esto, yo le citaría este texto, pero no tiene la osadía. ¿Y sabe cómo se va esa persona después? Se va triste, se va luchado, se siente amargado. Dice, ¿por qué no me atreví a hablar? Pero, oye, esto no tiene que hablar osadamente. No significa ser prepotente. No significa ser falto de respeto. No, sino que significa hablar con firmeza y seguridad. Porque el cristiano sabe que tiene la verdad, que es Cristo. Bendito Dios, santo. Gloria a Dios. Qué tremendo, mis amados. Así es, Señor, amén. ¿Qué significa esta palabra osado? Persona que se atreve. Osado, persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. Gloria a Dios. Isaías sabía de que si él hablaba, si él decía, entre otras cosas, que Dios no solamente quería salvar a los judíos, sino que también Dios quería salvar a los gentiles, eso para los judíos era un escándalo. Isaías sabía que si él decía eso, ojo, 720 años antes de Cristo, eso era un escándalo, lo iban a perseguir. O sea, Isaías sabía que humanamente lo mejor, ¿sabe qué era? Quedarse calladito. Señor, bendito eres Dios. Hay gente que dice, mejor me quedo calladito, no digo nada. Cristo, amado. Por ahí dicen que calladito te veis mejor. Señor, amado Dios. Pero Isaías dijo, sí, aquí yo voy a tener problemas. Aquí se van a enojar, pero aquí no me puedo quedar callado. Oh, Padre, Aquí tengo que decir la verdad. Esto es lo que dice la palabra. Y yo tengo que decirlo. aleluya. Osadamente, que tiene valor. Esto también puede ser traducido como audaz, intrépido, valeroso. El apóstol Pablo en este texto ocupa la palabra apotolmai. Y esta palabra significa atreverse a decir las cosas. Oh, Dios. Santo Dios. Bendito sea Dios. Poderoso Rey. ¿Cuántas veces ha estado aquí la palabra para hablar? Decirle a un compañero, hoy tenés que volverte a Dios. Oye, estás en esta situación difícil, ¿quieres que ore por ti? Oye, ¿quieres recibir a Cristo como Salvador? Ha estado la palabra aquí, pero lo que ha faltado ha sido osadía. Bendito Dios. Poderoso. Qué tremendo. Rey que vive, mi Dios. ¿Y cómo no se siente después al no hablar? Se siente mal. Padre, amén. Porque tú sabes que tenías la oportunidad. Allá verá la persona si recibe o no. Hay un libre albedrío. Pero uno dice, yo le prediqué la palabra. Yo le anuncié el evangelio. Mira, lo que dije al final le molestó. Pero se lo dije con amor, con respeto. Y por último cumplí la función de la atalaya. Advertí lo que Dios quería que dijera. Aleluya.
Bendito sea Dios para siempre. Rey que vive para Si nosotros miramos el ministerio de los primeros predicadores, podemos mencionar a un Esteban, Hechos capítulo 7. Podemos mencionar a un Pedro y un Juan, Hechos capítulo 4. Le hace verso 13, verso 29, verso 31. ¿Qué es lo que hay en ellos? Hay valentía, hay osadía, hay determinaciones. Oye, los mandaron detenidos, los dejaron presos, los golpearon. Y después de eso, siguieron predicando. Bendito sea Dios para siempre. El apóstol Pablo irrumpe con un ministerio de valentía. Felipe con un ministerio de valentía. Con osadía. Hechos 13:46. Hechos 14:3. Hechos 18, versículo 26. Hechos 19:8. Efesios 6:19 al 20. Primera de Tesalonicenses 2:2. De manera reiterada y sistemática, aquí las escrituras nos llaman a decir lo que Dios nos ha dado por su palabra. gloria a Dios, santo, poderoso, Bendito sea Dios. que vive, Dios, ¿Cuántas veces de repente tenemos que enterarnos? Nos dicen, oye, ¿supiste que la persona tanto murió? Ah, no tenía idea. Y el hermano dice, pensar que cuántas veces lo tuve al lado para decirle que Cristo había muerto por él en la cruz. Para decirle que su creencia no era la Biblia y que tenía que arrepentirse. Hoy día ya no le puedo decir nada porque se murió. Señor amado, poderoso Dios, Qué tremendo, mis amados. Rey que vive, Hermanos, es que soy tímido. Es que soy introvertido. Es que soy calladito. Es que me cuesta. Es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. aleluya Dios, Bendito sea Dios para siempre. Señor, poderoso, Qué tremendo, mis amados. amado, Dios nos está llamando a retomar esta valentía, a atrevernos a decir la palabra de Dios, sabiendo que incluso muchas veces lo que decimos no sea popular. aleluya Dios, Bendito sea Dios. bendito sea tu nombre, El mundo dice, hay muchos caminos para llegar a Roma. mi Dios, Es el dicho de ellos. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia? San Juan 14:6. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. aleluya, amén, gloria a Dios, Así que tú me estás diciendo que todos los caminos, que todos, digamos, los credos llevan al cielo. Yo tengo que decirte que tú estás equivocado. así es, Porque esto es lo que dice la Biblia. Y de repente ahí más de alguno va a explotar. Lo lamento si explotó, pero tengo que hablar osadamente. Dios, poderoso, Qué tremendo, mis amados. vive para siempre, El apóstol Pablo se siente en la línea de Moisés. El apóstol Pablo siente que está en la línea de Isaías. Y el apóstol Pablo quiere instar a los hermanos en Roma a tener esa misma actitud frente a una sociedad pagana, frente a una sociedad inconversa. Pablo les dice a los cristianos, vayan y prediquen con osadía. Oye, y mira, y esto implícitamente como que les dice, vayan y prediquen con esa valentía, aunque Nerón esté sentado en ese trono. así es, Dios, poderoso Dios, bendito sea tu nombre, Qué tremendo, mis amados. Dios, Le estamos dando el valor a la predicación como tendríamos que darle ese valor. que vive mi Dios, Tus seres queridos, tus familiares, tu entorno no se van a convertir de otra manera. Esas personas, si tú no les predicas el evangelio, se van a perder y tú tienes la palabra para predicarles. gloria, Preguntémonos, ¿cuántos predicadores hoy tienen tal osadía para compartir el evangelio?
Aleluya. Hay gente que de repente disfraza tanto el evangelio que al final ya después no predican el evangelio. Lo disfrazaron por aquí, no se vaya a enojar si digo esto. No se vaya a enojar si digo este otro. Voy a suavizar un poquito esto. No se vaya a incomodar. Y claro, se la lleva poniéndole algodón a la verdad y ya después la verdad no se ve. Así es, Dios soberano. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Poderoso. ¿Cuántos hermanos y hermanas tenemos tal osadía, la osadía bíblica, que no es prepotencia, que no es falta de respeto, sino que es determinación para predicar? ¿Cuántos hermanos y hermanas tenemos tal osadía para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual recibimos para ser salvos? Gloria a Dios. Santo. Bendito sea Dios. Poder de Jesús. ¿Cuántos hermanos que esconden su fe o que incluso tratan de proclamarla pero de manera disfrazada? Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen una relación con Cristo y su evangelio de manera escondida, oculta, secreta? Así como Nicodemo. Oh, sí es, Señor, ayúdanos. Bendito sea Dios. Poderoso Rey. No puede ser que una persona lleve años en un trabajo y nadie sabe que es cristiano. ¿Cómo nadie va a saber que es cristiano? Años en la universidad, años en el instituto, nadie sabe que es cristiano. ¡Qué raro! ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en algún momento el Espíritu te va a mover a compartir la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Poderoso Dios. Le hace Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 2. Aleluya. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder en griego dunamis, de amor ágape y de dominio propio, sofronismo, que habla acerca de una persona que tiene un dominio propio, una templanza, una cordura. Lo pueden atacar y esa persona no se mueve de sus convicciones. Qué tremendo, mis amados. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué tremendo, mis amados. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Necesitamos tener ese poder de Dios para proclamar el evangelio. Las personas que están en nuestro entorno necesitan recibir el evangelio. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Soberano Dios. Y hoy día nosotros vamos a demostrar si tenemos esa determinación o no. En esta semana Dios te va a permitir estar en alguna situación donde tú vas a tener que decir, o me determina a predicar el evangelio o voy a seguir siendo un timorato. Pero usted tiene que tomar esta palabra, yo tengo que tomar esta palabra y decir, voy a compartir el evangelio. Voy a atreverme a decirle, tú necesitas a Cristo. Cristo te puede perdonar y para eso vamos a orar, vamos a buscar para que Dios coloque una unción, un denuedo, un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo, porque Dios quiere usarnos como instrumentos para que otros conozcan el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Demos un aplauso al Señor, palmas de alabanza y vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir a Dios que nos dé esa osadía, esa determinación para predicar el evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta palabra que usted nos ha dado en esta hora, mi Señor. Gracias porque usted nos ha bendecido, Padre mío, con esta palabra, mi Dios. ¿Cuántas veces hemos sido más tímidos? Hemos sido personas, Padre mío, que no hemos sabido expresar la verdad del evangelio.
Pero había una promesa, hay una promesa en su palabra. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Vas a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espíritu de Dios, derrame valentía. Espíritu de Dios, derrame de nuevo. Espíritu de Dios, derrame osadía del Espíritu para predicar la palabra. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas, bendiga a sus siervos y a sus siervas, bendiga a los hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios.